Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuenta la Biblia. En esta ocasión vamos a estar empezando una nueva sección que me trae mucho interés, que tiene que ver con analizar la vida de diferentes personajes bíblicos. Es decir, vamos a ver la historia de algunos que quizás tenemos mucha información sobre ellos y tenemos mucho para decir, pero también vamos a estar viendo acerca de otros de los cuales no hay tantos detalles, pero sí también tienen historias de vida muy interesantes. Sobre todo lo que me llama la atención de esta sección y lo que me llevó a hacer esta sección es que me impacta mucho ver vidas transformadas por el Evangelio. Ver cómo personas cambiaron rotundamente por la obra que el Señor hizo en sus vidas, y por eso creo que es súper importante poder analizarlos. También, cuando veamos que aparecen estos personajes, al conocerlos un poco más en nuestra lectura diaria, vamos a tener más información sobre ellos que nos van a permitir entender por qué actuaban como actuaban y entender por qué quizás hacían ciertas cosas. Así que el primer personaje que vamos a estar viendo es Simón el Celote, un personaje que en cierto modo es importante en la Biblia, aunque por otro lado sabemos muy poquito sobre él y no es habitual que tampoco se suela mencionar algo respecto a su vida en alguna prédica. Sin embargo, a pesar de que no es tan conocido, él fue uno de los 12 discípulos, es decir, fue una de esas 12 personas que Jesús eligió para que estuviera cerca de él a lo largo de todo su ministerio. Y bueno, como tal, fue también uno de los líderes de la iglesia primitiva. Si bien en el libro de Hechos solamente aparecen los primeros versículos, para decirnos que él estaba entre el grupo que estaba esperando la venida del Espíritu Santo, no tenemos mucha más información de lo que sucedió después con él, al menos en lo que corresponde al relato bíblico. Sí vamos a ver algunas cositas que menciona la historia, que obviamente no podemos asegurar 100% que haya sido así, pero bueno, sí nos da algún tipo de referencia de qué pasó después con él. Lo primero que nada que tenemos que comprender al analizar a alguien como Simón el Celote es por qué le decían el Celote, básicamente. De hecho, en Lucas 6:15 y en Hechos 1:13 lo tiene como una especie de apellido, ¿no? Simón el Celote. También supongo que sería una especie de apodo por el hecho de que Simón era un nombre muy común en los tiempos bíblicos. Es así que Pedro se llamaba Simón y de igual manera había un montón de Simones, no sé. Simón el leproso, Simón el mago, incluso Jesús tenía un hermano, uno de los hijos que María tuvo con José después, se llamaba Simón también. Así que entre tantos Simones era necesario poner apodo para poder distinguirlos de alguna manera, aunque muchas veces también se refería a ellos como Simón hijo de. Pero bueno, en este caso, tanto Lucas como Hechos mencionan a Simón como el Celote. Esa era la manera que tenían de diferenciarlo. Si bien ya había dejado de ser celote una vez que decidió dedicar su vida a Cristo, porque si hubiera seguido siendo celote estaríamos en un problema, pero a pesar de eso le quedó el apodo. De igual manera también es llamado el cananista. Esto está, por ejemplo, en Mateo 10:4. Cananista, aunque a veces tendemos a pensar que se refiere a que vivía en Canaán, pero no tiene nada que ver. Cananista en realidad es una palabra de origen arameo que apunta a que era un fanático. Es decir, en cierto modo era una persona que era muy aficionada al partido político de los celotes, que en este caso era el partido que él seguía. Era tan aficionado y daba su vida por ese partido al punto de que era llamado Simón el Fanático. Así que bueno, para entender un poco el contexto en el cual Simón desarrolló su vida, es importante que analicemos quiénes fueron los celotes. Esta facción básicamente era un grupo de asesinos y terroristas, eran una especie de guerrilla que buscaba oponerse a la dominación romana. Ellos en muchos casos buscaban hacer atentados en contra de soldados o de distintos dirigentes romanos con la finalidad de expulsarlos del territorio de Judea. Ellos anhelaban una Judea independiente, anhelaban recuperar la independencia que habían tenido durante el periodo de los macabeos. El movimiento ultranacionalista empezó más o menos en el año 6 después de Cristo,
con un hombre llamado Judas el Galileo. Tampoco tenemos tantos detalles sobre él, pero sí sabemos que tuvo un gran impacto social la revuelta que él hizo por el hecho de que incluso es mencionado en la Biblia. En Hechos, capítulo 5, versículo 37, en una reunión del Sanedrín, Gamaliel, que era el maestro más importante de la época bíblica, de la época del Nuevo Testamento en Israel, y además fue el maestro de Pablo, bueno, Gamaliel menciona a Judas el Galileo en una de las reuniones del Sanedrín. Así que eso nos da la pauta de la importancia que tuvo este movimiento. Básicamente lo que hizo Judas el Galileo fue rebelarse en contra de un censo romano. Es decir, los romanos querían hacer un censo, no tanto por el censo en sí, sino para poder a partir de eso cobrar ciertos impuestos. Es decir, el tema no era simplemente que cuenten a la gente, porque eso no sería un motivo para hacer una revuelta, pero sí el problema estaba vinculado con que a partir de eso Roma iba a establecer ciertos impuestos, ciertas cargas tributarias a los judíos, y es ahí donde se levanta Judas el Galileo junto a un grupo de seguidores para tratar de oponerse a la dominación romana. Al final, obviamente, este movimiento no terminó perseverando demasiado. Judas el Galileo termina muriendo, pero aún así quedó un grupo de seguidores que mantenían sus enseñanzas, que mantenían este mismo celo, esta misma pasión por lograr un Israel independiente. Y de hecho de ahí viene su nombre, del celo que ellos tenían por la palabra de Dios, del celo que ellos tenían por lograr establecerse. Obviamente quizás por medios no convencionales o por medios no permitidos, pecaminosos, pero aún así ellos buscaban un Israel independiente. Eran personas celosas que en cierto modo tenían cierta vinculación con los fariseos, que los fariseos también se caracterizaban por su celo por la ley, pero en este caso lo llevaban adelante de maneras violentas. Era habitual que los celotes anduvieran con dagas debajo de sus túnicas con la finalidad de hacer algún tipo de atentado, secuestrar a algún dirigente romano y demás. Eran un grupo en definitiva terrorista, una especie de guerrilla. Este grupo iba a adquirir un poder muy grande después de la vida de Jesús, más o menos en el año 66 después de Cristo, en lo que luego sería la guerra entre judíos y romanos. En esta guerra, como saldo, va a terminar, por ejemplo, el templo de Jerusalén siendo destruido. Bueno, ¿qué pasó en ese entonces? Resulta que un hombre llamado Gesio Floro, lo que hizo fue robar dinero del templo. Él era un procurador romano, es decir, era un dirigente romano, y robó dinero del templo. Frente a esto, los celotes se levantaron y buscaron una vez más eliminar la influencia romana en Judea. Y al final, todo el pueblo judío se encolumnó detrás de los celotes para enfrentarse a Roma. Al final, obviamente, la diferencia de poder era muy amplia y los romanos, después de varios años de guerra, lograron imponerse y prácticamente eliminaron toda influencia de los celotes. Pero aún así fue un movimiento que en las épocas de Jesús era bastante fuerte. Y en ese contexto encontramos a Simón. Simón, un hombre que quizás cuando se sumó al grupo de los 12 y Jesús empezó a hablar de que había uno de los discípulos que lo iba a traicionar, me imagino que todos lo miraban a él. Porque claro, ¿quién puede ser que vaya a hacer alguna cosa rara? Y bueno, que era terrorista, seguramente tenían cierta discriminación hacia él. Y no sé cómo hacía Mateo, porque Mateo, siendo recaudador de impuestos, era un enemigo acérrimo de los celotes. No sé, capaz que no los ponían a dormir juntos por las dudas, ¿viste? O sea, cosa de que no se vaya a armar lío ahí. Pero bueno, Dios estaba trabajando en sus corazones, Dios estaba formando a este grupo de 12 personas para que fueran aquellos que luego iban a dar a conocer el Evangelio en cada rincón de la tierra. Y como les digo, no hay tantos pasajes que apunten a Simón el Celote concretamente, pero sí teniendo esta perspectiva de quiénes eran los celotes, podemos analizar algunas cosas sobre él, porque sabemos que él acompañó a Jesús en todo su ministerio. Y a partir de ahí vemos algunas instancias en las cuales Jesús en cierto modo parecería que habla en favor de los romanos. Y son momentos en los cuales seguramente el corazón de Simón se estrujó y tuvo que luchar
entre sus ideales, su fe, sus convicciones y lo que Jesús estaba enseñando. Es como que se vio confrontado por Jesús al punto de tener que cambiar muchas de sus actitudes. Por ejemplo, un caso en el que esto se ve de manera muy evidente está en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22, donde encontramos que Jesús dice: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. En este caso estamos hablando del impuesto a la dominación, es decir, un impuesto por el cual se pagaba un denario por persona. Esto lo que significaba es que si ellos juntaban, los romanos juntaban, no sé, por ejemplo, 5.000 denarios, entonces implicaba que había 5.000 judíos que estaban bajo la dominación romana. Por eso es que había cierta polémica respecto a este impuesto. Y imaginen lo que fue para Simón el Celote de repente enterarse que tenía que pagar ese impuesto, que lo que correspondía delante de Dios era dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. En segundo lugar, tenemos otra instancia en la cual Jesús en el Sermón del Monte habla de que tenían que llevar la carga que le pidieran para llevarla 1 kilómetro, tenían que llevarla 2. Esto está en Mateo 5 del 38 al 42. Este pasaje apunta a que en ese entonces, como estaban bajo dominación romana, si un soldado romano le pedía a un judío que llevara una carga se refiere a equipamiento, una mochila o cosas por el estilo, el judío estaba obligado a dejar lo que estaba haciendo y llevar esa carga por la distancia máxima de 1 kilómetro. Es decir, por 1 kilómetro estabas obligado a obedecer al soldado romano. Sin embargo, Jesús lo que dice es, bueno, si te piden que lleves a 1 kilómetro, llévalo 2 kilómetros. Es decir, es tal el amor que tenemos que tener por nuestros enemigos que tenemos que estar dispuestos a servirlos incluso más de lo que ellos nos piden. En definitiva, en el Sermón del Monte lo que vemos es cómo el amor vence al odio, cómo al final avergonzamos a aquellos que nos desprecian por medio del amor. Pero bueno, esto seguro que fue chocante para Simón el Celote, porque de repente le decían que si un soldado romano le pedía algo, no solo tenía que llevar su carga por 1 kilómetro, sino llevarla por 2 kilómetros. Y luego tenemos un pasaje más que está en Mateo 8, del 5 al 13. No los estamos leyendo por una cuestión de no extender demasiado el video, pero sí los animo a que lo puedan leer ustedes. En este caso lo que nos encontramos es que un centurión muestra tener más fe que todas las personas de Israel. Concretamente, lo que dice Jesús es, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Miren lo chocante que debe haber sido para Simón el Celote enterarse que de repente un soldado romano tenía más fe que cualquier otra persona en Israel. Esto estaba rompiendo paradigmas, estaba confrontándolo con el entendimiento que él tenía de la obra de Dios. En muchos casos los movimientos ultranacionalistas se enfocaban mucho en que la salvación era solo para los judíos y no para los gentiles. Pero de repente decía Jesús y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Miren qué contraste. Lo que está diciendo Jesús es que iban a venir de todo el mundo y se iban a sentar a la mesa de Abraham. Es decir, iban a alcanzar salvación personas de distintos rincones de la tierra. Mientras que los judíos, los que siempre tuvieron la salvación a mano, iban a terminar siendo rechazados. Esto no ser rechazados por ser judíos, sino que iban a ser rechazados por haber rechazado al Mesías, que es el único camino por el cual podemos tener salvación. Así que sin dudas que en el ministerio de Jesús vemos cómo Dios fue trabajando en el corazón de Simón el Celote, cómo él tuvo que cambiar muchas de sus actitudes, cómo conceptos que traía inicialmente tuvieron que ser modificados por lo que Jesús iba enseñando. Y miren, si él no entendió este mensaje, si él realmente no vivió a la altura del llamado que recibió, que según nos cuenta la historia,
Simón el Celote murió en Britania, es decir, una provincia romana, lo que sería la actual Inglaterra, con el fin de dar a conocer el evangelio entre los romanos de aquella región. Murió por causa de la persecución, pero murió asesinado anunciando el evangelio. Simón el Celote se caracterizaba por matar romanos, por oponerse a los romanos. Pero es tal la obra que Jesús hizo en su vida que pasó de matar romanos a estar dispuesto a dar su vida para que los romanos pudieran obtener salvación. Esa es la obra de Cristo. Jesús cambia completamente nuestros intereses, nuestras prioridades y la forma en la que vemos el mundo. Las personas que quizás antes eran nuestros enemigos, ahora son el objeto de nuestro esfuerzo para que podamos darles a conocer el mensaje de salvación. Así que cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez habían escuchado algo de Simón el Celote? ¿Sabían quiénes eran los celotes? Y también cuéntenme qué otra persona les gustaría que analicemos, que podamos ver un poquito de su vida en un próximo video. Como siempre, los animo a que puedan suscribirse al canal, que le den un me gusta al video para que esto pueda llegar a más personas. Por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.